¿Y si te digo que mi propio nieto planeaba matarme? ¿Lo creerías? No cambies de video, suscríbete ahora, porque lo que voy a contar puede destruir todo lo que creías de una familia perfecta. Soy María Elena, tengo 67 años, y toda mi vida pensé que conocía a los míos, fui esposa, fui madre, fui abuela, y después de perder a Antonio, mi marido de toda la vida, me refugié en el único orgullo que me quedaba, mi nieto Javier. Él era mi luz, mi esperanza, el niño al que crié con mis propias manos. Después de que mi hijo Miguel muriera en un accidente, yo lo protegí como si fuera un tesoro, y durante años pensé que él también me protegía a mí. Pero todo cambió una tarde en Cancún, bajo un sol que quemaba la piel. Yo estaba sentada bajo una sombrilla azul, viendo a Javier y a su esposa Sofía reír como si nada importara, cuando mi celular vibró en la mesa. Un mensaje anónimo, frío, directo, decía: sal discretamente ahora y regresa al coche, no les digas nada a tus nietos. Sentí un escalofrío subir por mi espalda, miré a Javier, sus ojos brillaban de alegría, y al mismo tiempo, algo dentro de mí gritaba que había peligro. ¿Quién podía saber mi número? ¿Quién se atrevía a mandarme eso? El corazón me latía como si quisiera salirse del pecho. Minutos después, otro mensaje, aún más perturbador. No confíes en ellos, necesito hablar con usted urgentemente, estoy en el kiosco Estrella de Mar, 100 metros a su derecha, venga sola, su vida y su fortuna dependen de esto. Fortuna, esa palabra me heló, porque nadie más que mi familia sabía del secreto en San Miguel de Allende, una casa antigua, heredada de los antepasados de Antonio, con rincones que nunca mostré a nadie. ¿Cómo ese desconocido podía saberlo? Decidí levantarme, con la excusa de un dolor de cabeza, mis manos temblaban, mi voz casi no salió. Javier me sonrió. Sofía me ofreció agua, y yo solo pensé: no puedo confiar en ninguno de los dos. Caminé con pasos cortos, el viento del mar golpeaba mi rostro, cada ola sonaba como un aviso, y al llegar al kiosco, lo vi. Carlos. Sí. Carlos, el hombre que fue mi primer amor, el mismo al que Antonio corrió de mi vida, hace más de 40 años, estaba allí, esperándome, con el cabello canoso, los ojos cansados, pero la misma mirada ardiente de antes. Él fue quien me escribió, y lo primero que me dijo fue: Javier no es quien crees, y su plan es más oscuro de lo que imaginas. Sentí que el suelo se me abría bajo los pies. Carlos me explicó, con una voz grave, que Javier debía millones de pesos, que estaba metido con gente peligrosa, con un cartel que no perdona, y que la única salida que veía era quitarme todo lo que yo tenía. Incluso mi vida. Ya empezó a darte pequeñas dosis de un veneno lento, para que parezca demencia senil, y después, van a cambiar tu testamento. No quise creerlo, pero recordé mis mareos recientes, mis olvidos extraños, y el miedo me atravesó como un cuchillo. Quise gritar, pero el mar ahogó mi voz. Carlos se acercó, me tomó de las manos, y con un susurro me confesó: nunca dejé de amarte, y ahora necesito salvarte, aunque sea lo último que haga. El mundo giraba, la traición, el amor del pasado, la amenaza de muerte, todo en una sola tarde. Miré hacia la playa. Javier ya no estaba bajo la sombrilla. Sofía tampoco.
Mi celular volvió a sonar, un tercer mensaje apareció. Ya sabemos dónde estás, corre abuela, corre antes de que sea tarde. El sudor me empapaba la frente, el corazón golpeaba sin piedad. Carlos me jaló del brazo, sus palabras eran un grito desesperado. Tenemos que huir ya, ellos vienen por ti. Y fue allí, en ese instante, cuando vi algo que me heló hasta los huesos. Entre la multitud, Javier, mi nieto amado, avanzaba hacia mí, con una mirada que nunca antes había visto en su rostro. Una mirada asesina. ¿Qué crees que pasó después? ¿Confiarías en tu propio nieto si alguien te advirtiera así? Déjame tu respuesta en los comentarios, y no olvides suscribirte, porque en la parte 2 descubrirás hasta dónde puede llegar la traición de sangre. ¿Lo vi acercarse? Javier, mi propio nieto, con esa mirada que no reconocía, no era el niño que abracé tantas veces, no era el joven que decía amarme, era un desconocido, con los ojos fríos. El corazón me golpeaba, mis piernas querían huir. Carlos me apretó la mano. No mires atrás, camina conmigo, susurró, pero ya era tarde. Javier levantó su celular, fingía sonreír, como si todo fuera casualidad, pero sus pasos eran rápidos, firmes, decididos. Quise gritarle. ¿Qué haces aquí? Pero mi voz se quebró. En ese instante, una moto negra se detuvo frente al kiosco, dos hombres con cascos oscuros bajaron, y mi piel se erizó, algo terrible iba a pasar. Carlos me empujó. Corre Elena, corre ahora, y sin pensarlo, eché a correr entre los turistas. El ruido del mar se mezclaba con el de mis latidos, escuchaba voces detrás, pasos que me seguían. Javier gritaba mi nombre, pero no con cariño, no, era un grito de furia, de control. Me escondí detrás de un puesto de cocos, mi respiración era un hilo cortado, y allí lo comprendí. Javier ya no era mi salvación, era mi verdugo. Carlos me alcanzó, su rostro estaba sudando. Tenemos que salir de aquí, tengo un coche esperándonos. Subimos a un viejo sedán estacionado a pocas calles, apenas cerré la puerta, un estruendo me hizo agacharme, un balazo reventó el vidrio trasero. Grité. Carlos aceleró, las llantas chillaron contra el pavimento, y detrás, vi la silueta de Javier disparando. Mi nieto quería matarme. La carretera de Cancún se convirtió en una pesadilla, un coche oscuro nos seguía de cerca, las luces nos encandilaban, sentía que en cualquier momento nos iban a estrellar. Agárrate Elena, gritó Carlos, girando el volante con fuerza, casi volcando. El coche enemigo se emparejó, un brazo salió por la ventana, un arma brilló bajo el sol. Cerré los ojos, esperando el final. Pero en ese momento, un camión enorme apareció, y el coche perseguidor tuvo que frenar, dándonos segundos de respiro. Nos van a cazar, tarde o temprano, murmuré con lágrimas en los ojos. Carlos me miró, con esa mezcla de dolor y amor que aún ardía. No si conseguimos pruebas, no si desenmascaramos a Javier antes que ellos. Pruebas. Yo temblaba, pero asentí, porque ya no era solo mi vida, era la verdad, la memoria de Miguel, el futuro de mi familia. Llegamos a Playa del Carmen, nos refugiamos en un pequeño hostal, con paredes húmedas y olor a salitre, yo no podía dormir, cada ruido me hacía saltar, cada sombra parecía Javier.
Carlos sacó una carpeta, la puso sobre la cama. Mira esto, dijo. Eran correos impresos, mensajes entre Javier y un tal doctor, hablaban de aumentar dosis, de alterar medicamentos, de simular síntomas. Mi corazón se quebró, era cierto, me estaban envenenando poco a poco. Entonces lo vi, un detalle que me cortó la respiración, en uno de los correos. Javier mencionaba la casa en San Miguel de Allende. ¿Cómo podía saberlo? Solo Antonio y yo conocíamos esa historia, la leyenda de un tesoro escondido bajo los cimientos, monedas antiguas, reliquias coloniales, una herencia que debía permanecer en silencio. Javier lo sabía, y quería arrebatármelo. Lloré como una niña, pero también sentí algo más, una fuerza que hacía años no sentía. No voy a dejar que me roben lo último que tengo, murmuré. Carlos me acarició la mejilla. Tampoco voy a dejar que te quiten la vida. Lo miré, y por un segundo, olvidé todo el dolor, recordé los días de juventud, las cartas secretas, los paseos en la plaza, el beso que nunca debió terminar. Pero el golpe en la puerta me devolvió a la realidad. Alguien estaba afuera. Carlos apagó la luz, me hizo una seña de silencio, mis manos temblaban, los pasos se acercaban, alguien intentaba forzar la cerradura. De repente, el cristal de la ventana se rompió, una mano entró con violencia, yo tomé lo primero que vi, un extintor rojo, y lo descargué contra la sombra. Un grito ahogado, alguien cayó al suelo. Carlos aprovechó para empujar la puerta, y escapamos corriendo en la oscuridad. Las calles estaban vacías, el mar rugía a lo lejos, y yo solo pensaba. ¿Hasta dónde va a llegar Javier? ¿Hasta dónde puede llegar la traición de sangre? Subimos otra vez al coche, manejamos horas hasta llegar a la Ciudad de México, agotados, heridos, pero vivos. Allí nos esperaba el doctor Rivera, un viejo abogado amigo de Carlos. Él revisó los correos, las pruebas, y asintió con gravedad. Esto puede hundir a Javier, pero cuidado, los carteles no perdonan, y si él ya está dentro, ustedes corren más peligro del que imaginan. La palabra cartel me heló las venas. Rivera habló de testamentos falsificados, de cuentas bancarias en Suiza, de contactos médicos que podían certificar mi demencia, todo estaba planeado, todo. Yo no podía creer que mi sangre, mi propio nieto, fuera capaz de algo así. Pero lo peor, lo más cruel, estaba por revelarse. Rivera nos mostró una fotografía antigua, en blanco y negro, donde aparecía Sofía, mucho más joven, al lado de un hombre de mirada dura, un hombre que reconocía al instante. Era un capo del cartel. Rivera bajó la voz. Sofía fue su amante, y Javier no es su nieto, no tiene tu sangre, jamás la tuvo. Sentí que el mundo se derrumbaba otra vez. Javier no era mi nieto. Mi Miguel, mi hijo, había amado en secreto a Sofía, y el fruto de esa traición era Javier, criado bajo mi techo, protegido por mi corazón, y ahora convertido en mi verdugo. Las lágrimas corrían por mis mejillas, la traición era doble, triple, infinita. Carlos me abrazó fuerte. No estás sola, vamos a enfrentar esto juntos. Y justo en ese momento, un disparo atravesó la ventana del despacho, el vidrio estalló en 1000 pedazos. Nos tiramos al suelo, mi corazón se paralizó.
escuché una voz afuera, fría, cortante, la voz de Javier. Abuela, ya no hay salida, entrega lo que es mío, o esta noche será tu última. ¿Hasta dónde crees que llegará Javier para quedarse con todo? ¿Crees que una abuela puede sobrevivir contra un nieto aliado con un cartel? Déjame tu respuesta en los comentarios, y no olvides suscribirte, porque en la parte 3 descubrirás la persecución más peligrosa, y los secretos que jamás imaginaste. Un disparo, el vidrio explotó, los fragmentos volaron como cuchillas, me agaché instintivamente, mi corazón parecía a punto de reventar. La voz de Javier resonó afuera, dura, inhumana. Abuela, entrégalo todo, no me obligues a hacerlo peor. Yo temblaba, mi nieto, o lo que yo creía que era mi nieto, estaba dispuesto a matarme. Carlos me empujó detrás de un escritorio. Mantente agachada, no te muevas, susurró con urgencia. El abogado Rivera ya había llamado a la policía, pero todos sabíamos que tardarían, y que el cartel siempre se movía más rápido. Otro disparo, el marco de la puerta se astilló. Sentí el olor a pólvora, la garganta se me cerraba. Recordé cuando Javier tenía 5 años, cuando me decía abuelita, siempre te voy a cuidar, y ahora esas palabras eran una burla cruel. Los pasos se escuchaban en el pasillo, cada vez más cerca. Carlos sacó un arma pequeña, oxidada. Es la única oportunidad, dijo, yo lo miré aterrada. Vas a matar a Javier, es sangre de mi sangre. Carlos negó con la cabeza. Él ya no es sangre, él eligió otro camino. Un golpe seco contra la puerta, luego otro. Sal de una vez, abuela, gritó Javier. No quiero ensuciar las paredes con tu sangre, pero lo haré. Mis lágrimas corrían solas. El abogado Rivera abrió una trampilla en el piso. Rápido, por aquí, es un pasadizo al sótano. Nos deslizamos por el hueco oscuro, las tablas rechinaban, el polvo me ahogaba, pero no había tiempo, escuché la puerta romperse detrás. Javier ya estaba adentro. Gateamos por un túnel estrecho, yo apenas respiraba, mis rodillas dolían, cada metro parecía eterno. Arriba, los pasos retumbaban. Javier gritaba mi nombre una y otra vez, cada vez más furioso. Al final del pasillo, una reja oxidada. Carlos la abrió a patadas, y salimos a una calle trasera. El aire frío de la noche me golpeó, mi pecho ardía. Subimos a un auto viejo que Rivera tenía oculto, y arrancamos sin mirar atrás. Mientras la ciudad quedaba atrás, yo solo podía pensar, ¿cómo llegamos a esto? Cómo la sangre se convirtió en veneno. Carlos manejaba con las manos firmes, pero yo veía el miedo en sus ojos. Tenemos que adelantarnos a Javier, él no se va a detener. ¿Adelantarnos dónde?, pregunté con la voz rota. Rivera intervino. San Miguel de Allende, allí está todo, el secreto, el tesoro, y el motivo real de esta cacería. Mi pecho se encogió, el tesoro, el legado de Antonio, esas historias que parecían leyenda, eran ahora la causa de nuestra desgracia. La carretera estaba oscura, cada faro parecía un perseguidor, cada coche detrás parecía enemigo. En mi mente, las imágenes se mezclaban. Miguel sonriendo de niño. Sofía abrazándolo en la juventud. Javier llamándome abuelita, y luego.
Javier apuntando con un arma. Las lágrimas me cegaban. ¿Cómo puedo enfrentarlo?, susurré. ¿Cómo puedo disparar contra alguien que creí mi nieto? Carlos apretó mi mano. Porque él ya disparó primero, y lo volverá a hacer. Un silencio pesado llenó el auto. De pronto, un camión atravesó la carretera, frenamos de golpe, y justo entonces, otro coche apareció detrás, luces altas, directo hacia nosotros. Nos encontraron, gritó Rivera. Carlos aceleró, esquivó al camión por centímetros, el coche perseguidor casi nos embiste, escuché los disparos otra vez, balas rozando la carrocería. Mi grito ahogado se perdió en el motor rugiendo. El coche enemigo no se apartaba, era como una sombra pegada. Carlos giró bruscamente hacia un camino de tierra, el auto saltaba sobre piedras, el ruido era ensordecedor. Nos van a alcanzar, dije con la voz quebrada. Entonces tendrás que ser fuerte, murmuró Carlos, y me pasó su arma a las manos. Yo la miré horrorizada, era fría, pesada, jamás había sostenido una pistola. Si abren la puerta, disparas, dijo firme. O no salimos de esta. El coche enemigo nos cerraba el paso, de pronto, una figura se asomó por la ventana con un fusil. El tiempo se detuvo, mis dedos temblaron, levanté el arma, cerré los ojos, y disparé. Un ruido seco, un grito lejano, el fusil cayó al suelo. El coche perseguidor se descontroló, derrapó en la grava, y desapareció en la oscuridad. Me quedé sin aire, mis manos aún vibraban, había disparado. Carlos me miró. Lo hiciste bien, estás viva. Pero yo solo lloraba, lloraba porque sabía que esa bala no había matado a Javier, y que él volvería. Al amanecer llegamos a Querétaro, nos escondimos en una pensión barata, yo apenas podía mantenerme en pie, pero mi mente seguía ardiendo. Rivera extendió unos documentos. Aquí están las escrituras de San Miguel, y los registros antiguos, todo apunta a que bajo esa casa, hay un tesoro colonial, oro español, reliquias que valen millones. Carlos suspiró. Eso es lo que busca Javier, por eso no se detendrá. Yo sentí un nudo en la garganta, recordé las noches en que Antonio me hablaba de esa historia, como un cuento de familia, jamás pensé que se convertiría en una maldición. Tenemos que llegar antes que él, dije finalmente, con una fuerza que no sabía que tenía. Carlos me abrazó. No vamos a dejar que toque ni una moneda. Pero justo cuando creímos tener un respiro, la televisión en el cuarto mostró una noticia de última hora. Un ataque armado en Playa del Carmen, varios muertos, y testigos aseguraban que entre los agresores estaba un joven identificado como Javier Morales. Mi sangre se heló. Ya no se esconde, dije en voz baja. Ya está marcado por la policía. Rivera me miró serio. Y si el cartel cree que los traicionó, lo van a empujar a ir más lejos, a conseguir el tesoro a cualquier precio. Las palabras resonaron como campanas fúnebres. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos afuera del cuarto, me levanté temblando, abrí la ventana, y allí, en la sombra de un poste, vi su silueta. Javier, mirándome fijamente, con una sonrisa torcida. ¿Qué crees que hará Javier ahora que la policía ya lo busca? Se atreverá a desafiar al cartel y a mí al mismo tiempo.
Déjame tu opinión en los comentarios, y no olvides suscribirte, porque en la parte 3 capítulo 2 descubrirás el enfrentamiento más brutal, y la verdad más oscura de esta familia. La silueta de Javier seguía ahí, inmóvil, como una sombra que respira. Yo no podía apartar la mirada. Carlos despertó de golpe, corrió hacia la ventana, pero Javier ya no estaba. El abogado Rivera murmuró: «Eso significa que nos encontró, ya no hay tiempo». Mis manos temblaban, la imagen de su sonrisa torcida me perseguía. Era la sonrisa de un niño que alguna vez me prometió cuidarme, ahora era la sonrisa de un verdugo. Esa madrugada salimos sin esperar más, tomamos carreteras secundarias, cada curva era una trampa, cada coche detrás parecía una emboscada. El silencio en el auto era insoportable, solo se escuchaba mi respiración cortada. Yo me preguntaba, ¿por qué Javier no apretó el gatillo esa noche? ¿Por qué solo me miró, como si quisiera darme un aviso? Rivera rompió el silencio. Cuando lleguemos a San Miguel, tendremos que entrar a la casa vieja, bajo el suelo está el túnel, lo que todos buscan. Yo cerré los ojos, recordé la primera vez que Antonio me habló de esa casa, una reliquia familiar, llena de secretos. Nunca imaginé que esos secretos serían la llave de nuestra desgracia. El sol comenzaba a salir, el cielo teñido de rojo parecía presagio de sangre. De pronto, un retén improvisado bloqueaba la carretera, hombres armados, rostros cubiertos. Carlos frenó, mi corazón se detuvo. Uno de ellos se acercó con un rifle, golpeó el capó. «Bájense». Yo vi sus ojos, fríos, pero no eran de Javier, eran del cartel. Nos bajaron a la fuerza, revisaron el auto, buscaban algo. «¿Dónde está el mapa?», gritó uno de ellos. «Sabemos que lo tienes, abuela». Mi piel se erizó, ¿cómo sabían? Rivera trató de hablar. «No tenemos nada, solo documentos legales». El hombre le dio un golpe en el rostro. Rivera cayó al suelo. Yo grité: «Detente, él es inocente». El sicario se rió. «Nadie es inocente, menos tú». Me apuntó directo a la frente, el metal helado casi rozó mi piel. Sentí que el mundo desaparecía, mis rodillas cedieron. Y justo entonces, un disparo lejano, uno de los hombres cayó, otro grito, confusión total. Carlos me arrastró al suelo. «Es Javier», susurró. Sí, era él, desde la colina, disparaba contra los hombres del cartel, sin piedad, como si fueran insectos. Yo no entendía nada, nos estaba salvando. O solo estaba eliminando competencia. El caos fue total, los sicarios huyeron entre gritos, y Javier desapareció entre las rocas, sin acercarse a mí. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se rompería. Rivera sangraba de la ceja. Carlos lo ayudó a levantarse. «No podemos perder más tiempo, él nos está guiando, como un depredador que juega con su presa». Continuamos el camino, pero ya no éramos los mismos. Yo sentía que cada kilómetro nos acercaba al fin. Al llegar a San Miguel, la ciudad parecía tranquila, turistas paseando, iglesias brillando al sol, nadie imaginaba la tormenta que se escondía en sus calles. Nos dirigimos a la casa vieja, una construcción colonial, paredes altas, ventanas selladas, abandonada por décadas. Entramos con esfuerzo,
las bisagras oxidadas chillaban como gritos de almas atrapadas. El polvo cubría todo, las telarañas eran como velos de muerte. Rivera sacó los planos. La entrada está bajo el piso de la sala, un compartimento oculto. Carlos golpeó las tablas, hasta que una vibró hueca, levantó la madera, y allí estaba, una escalera descendiendo a la oscuridad. Mi respiración se cortó, sentí un frío recorrerme la espalda. Bajamos con linternas, el túnel era estrecho, paredes de piedra húmeda, el eco de nuestros pasos parecía lamentos. Avanzamos, y entonces, una puerta de hierro oxidado, grabada con símbolos antiguos. Rivera susurró. Esto es, el sello del tesoro, nadie lo ha tocado en siglos. Yo levanté la linterna, vi cruces, figuras de santos, pero también calaveras, un choque de fe y muerte. Carlos trató de abrirla, empujó, pero estaba sellada. Rivera sacó un manojo de llaves, probó una, otra, hasta que un chasquido metálico retumbó. La puerta se abrió lentamente, un aire pesado, casi venenoso, salió de adentro. Y lo vimos, cofres antiguos, estatuillas de oro, monedas brillando con una luz maldita. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no por la belleza, sino por el peso del destino, todo ese oro, toda esa riqueza, era la raíz de nuestra ruina. Carlos sonrió con incredulidad. Esto vale millones. Rivera temblaba. Más que millones, esto es poder absoluto. Yo di un paso atrás. Esto no es un regalo, es una condena. De pronto, un ruido detrás, la puerta del túnel se cerró de golpe. Me giré, y allí estaba. Javier. Con el arma en la mano, la sonrisa torcida, sus ojos brillando de locura y dolor. Siempre supe que lo encontrarías por mi abuela, dijo con voz baja. Pero lo que no sabes, es que yo también soy heredero de este infierno. Mi corazón explotó dentro del pecho. Carlos levantó su arma. Rivera intentó razonar, pero Javier dio un paso más, apuntándome directo. Esta vez, no voy a dudar. ¿Qué harías tú si tu propio nieto te apunta con un arma por oro maldito? ¿Crees que Javier será capaz de apretar el gatillo contra mí? Déjame tu comentario, y no olvides suscribirte, porque en la parte 3 capítulo 3 se revelará la traición más oscura, y el enfrentamiento que cambiará todo. Javier apuntaba directo a mi corazón, sus manos no temblaban, sus ojos estaban fijos, fríos, llenos de rencor. Yo apenas podía respirar, cada segundo era eterno. Carlos levantó su pistola, gritó mi nombre, pero Javier se rió. ¿Crees que puedes detenerme, viejo cobarde? Todo esto es mío, siempre fue mío. Rivera levantó las manos, suplicó calma. Podemos hablar, Javier, no tienes que hacer esto. Pero Javier no escuchaba, caminaba hacia los cofres, acariciaba las monedas de oro, como si fueran caricias de una amante prohibida. Yo di un paso adelante, mi voz quebrada. Hijo, no sabes lo que dices, ese oro destruyó a tu padre, destruyó a tu abuelo, ¿quieres que también te destruya a ti? Él se giró de golpe, su mirada me atravesó. Mi padre nunca fue mi padre, tú lo sabías, ¿verdad? Lo sabías todo y me lo ocultaste. Mi corazón se rompió, quise hablar, negarlo, pero no pude, la verdad ardía en mi garganta. Javier gritó.
Yo no soy Miguel, no soy tu orgullo, soy la vergüenza de tu sangre, y por eso, voy a quedarme con lo que me pertenece. El eco de su voz llenó el túnel, cada palabra era un cuchillo. Carlos apretó el gatillo, un disparo resonó, la bala rozó la pared. Javier se lanzó al suelo, disparó de regreso. La pólvora quemaba el aire, el humo llenaba mis pulmones. Rivera cayó al suelo, gritando de dolor, una bala le atravesó el hombro. Yo corrí hacia él, traté de detener la sangre, mis manos se manchaban de rojo. Javier se levantó, apuntó otra vez, pero en ese instante, una voz femenina retumbó. Era Sofía, mi nuera, su silueta en la puerta, también con un arma en la mano. Basta, Javier, no vas a salir vivo de aquí. Javier la miró con furia. Tú también me traicionas. Sofía sonrió con frialdad. Nunca fui tu aliada, siempre trabajé para el cartel, solo usé tu ambición para llegar hasta aquí. Mis piernas flaquearon, el mundo giraba, todo era mentira. Javier gritó de rabia, disparó hacia ella, el eco ensordeció mis oídos. Pero el destino fue cruel, la bala atravesó su pecho, sus ojos se abrieron de sorpresa, y cayó de rodillas. Yo corrí hacia ella, la sostuve en mis brazos, sus labios sangrando murmuraron. Perdóname, nunca quise que acabara así. La vida se le escapó en mis manos. Javier lanzó un grito animal, mezcla de dolor y locura, su arma cayó al suelo. No. Sofía, no. Por un instante vi al niño que crié, al joven que me sonreía en su graduación, no al monstruo. Pero el momento duró poco, él tomó el arma de nuevo, su mirada enloquecida. Si no es mía, no será de nadie. Se giró hacia los cofres, disparó contra las cadenas, abrió los cofres con violencia, las monedas cayeron como cascada maldita. Carlos trató de detenerlo, forcejearon, golpes, gritos. Yo vi un candelabro viejo en la pared, lo tomé con fuerza, mis manos sangraban. Y con toda mi alma, lo lancé contra Javier. El hierro golpeó su brazo, el arma cayó. Carlos lo empujó. Javier perdió el equilibrio, resbaló hacia el borde del túnel, un hueco profundo, oscuro, como la boca del infierno. Se aferró con las uñas, gritaba mi nombre. Abuela, ayúdame. Mis ojos se llenaron de lágrimas, mi corazón dividido. Salvarlo, o dejar que el destino lo arrastre. Extendí mi mano, lo miré a los ojos. En ese instante, el techo del túnel crujió, piedras comenzaron a caer, el suelo temblaba. Rivera gritó. La estructura no soporta, tenemos que salir ya. Yo dudé, 1 segundo, 2 segundos. Javier gritaba desesperado. Una roca enorme cayó entre nosotros, lo separó de mi alcance. Su grito final se perdió en la oscuridad, mientras el abismo lo tragaba. Yo caí de rodillas, llorando, mi alma partida en 1000 pedazos. Carlos me levantó a la fuerza. Vamos, Elena, tenemos que salir o moriremos aquí. Corrimos entre el derrumbe, el polvo nos cegaba, cada paso podía ser el último. Las paredes se cerraban, el túnel colapsaba, las monedas de oro quedaban enterradas para siempre. Logramos salir a la superficie, jadeando, cubiertos de tierra y sangre. La casa vieja se derrumbaba, como si toda la maldición se hundiera con ella.
Yo miré atrás, lágrimas corriendo. Adiós, Javier, susurré. Pero en mi pecho, una duda ardía, ¿realmente había caído al vacío? ¿O el destino aún tenía preparada otra traición? El viento frío golpeó mi rostro, y entendí que nada estaba terminado aún. ¿Crees que Javier realmente murió en ese túnel, o crees que sobrevivió para regresar con más odio? Déjame tu comentario, y acompáñame en la parte 4, donde el pasado oculto de Antonio, mi difunto esposo, revelará un secreto aún más oscuro que el oro maldito. El polvo del derrumbe aún estaba en mis pulmones, mi cuerpo temblaba, cada músculo gritaba cansancio, pero mi mente no podía descansar. Javier, mi nieto, mi enemigo, mi sangre, se había perdido en el abismo, o al menos eso quise creer. Carlos me tomó de la mano, sus dedos fuertes, su mirada firme. Tenemos que irnos, Elena, la policía vendrá pronto, y no podemos explicar esto. Pero yo no podía moverme, mis ojos fijos en las ruinas, el eco del grito de Javier seguía vivo en mi cabeza. Rivera gemía de dolor, la herida de su hombro sangraba, necesitábamos ayuda urgente. Lo llevamos hasta el auto, cada paso era un suplicio, el sol ya estaba cayendo, la ciudad parecía indiferente, como si nada hubiera pasado. En el hospital, los médicos atendieron a Rivera, yo me quedé sola en la sala de espera, mirando mis manos manchadas de sangre seca. Fue entonces cuando una mujer se me acercó, cabello gris, ojos penetrantes, voz quebrada. «¿Usted es María Elena?» Asentí sin entender, ella respiró hondo. «Tengo algo que mostrarle, algo que Antonio, su esposo, me pidió guardar hace años». Mi corazón dio un salto. Antonio, después de tantos secretos, aún me perseguía. La mujer me entregó un sobreviejo, amarillento, cerrado con cera roja. Mis dedos temblaban al abrirlo, adentro había cartas, fotografías, y un nombre repetido una y otra vez. El doctor. El mismo nombre que vi en los correos de Javier, el mismo fantasma que envenenaba todo. Leí las cartas, y mi mundo se vino abajo. Antonio había hecho un pacto con ese hombre, décadas atrás, un pacto de sangre, a cambio de protección, a cambio de silencio. El oro maldito de San Miguel, no solo era un tesoro, era la deuda eterna de mi familia con el cartel. Mis lágrimas caían sin control. ¿Por qué, Antonio? ¿Por qué nunca me dijiste? La mujer me miró con compasión. Porque si lo hacía, usted nunca lo perdonaría. En ese momento entendí que la sombra de mi esposo estaba detrás de cada tragedia, detrás de la muerte de Miguel, detrás de la ambición de Javier, detrás de mi soledad. El pasado me había estado gritando, y yo nunca quise escucharlo. Carlos entró en la sala, vio mis ojos rojos. ¿Qué pasó, Elena? Le mostré las cartas, su rostro se endureció. Significa que Javier no estaba actuando solo, significa que todo estaba planeado desde mucho antes. Yo sentí un escalofrío, si Antonio había hecho un pacto, entonces Javier era solo un peón en un juego mucho más grande. El nombre del doctor resonaba como campanas de muerte. Esa noche, no pude dormir, cada ruido en el pasillo me hacía sobresaltar, cada sombra parecía la de Javier. Me preguntaba, ¿y si no murió? ¿Y si solo espera el momento para regresar? Al amanecer, decidimos volver a la casa de la ciudad,
necesitábamos encontrar más pruebas. Al abrir la puerta, un olor extraño nos golpeó, como humo. Las cortinas estaban quemadas, los muebles volteados, y en la pared, escrito con carbón, un mensaje. Esto no ha terminado, abuela. Mis rodillas se doblaron, el aire se escapó de mis pulmones. Carlos me sostuvo, pero su rostro estaba pálido. No puede ser, si escribió esto, significa que sobrevivió. Yo grité de rabia, de miedo, de impotencia. Javier, basta. Pero el eco de mi voz solo me respondió con silencio. Rivera llegó poco después, con el brazo vendado, al ver el mensaje se quedó mudo. Él dijo: si Javier vive, no parará, y si el doctor está detrás, esto es más grande de lo que imaginamos. Carlos apretó los dientes. Tenemos que adelantarnos, encontrar al doctor antes de que él nos encuentre. Mis manos temblaban, pero mi corazón ardía de determinación. Ya no era la viuda débil, ya no era la abuela ingenua, era una mujer en guerra contra los fantasmas de su propia sangre. Buscamos en los papeles de Antonio, cajas escondidas, diarios viejos, hasta que encontramos una llave, pequeña, oxidada, con las iniciales AM. Rivera la reconoció. AM. Archivo militar, eso significa que Antonio tenía acceso a registros secretos. Mis ojos se abrieron. Antonio trabajando con militares, y con el cartel, todo era una telaraña de traición. Decidimos ir a la base abandonada en las afueras, un lugar donde Antonio solía desaparecer por días. Al llegar, las puertas oxidadas crujieron, dentro, archivos polvorientos, estantes infinitos. Y allí, un expediente con el nombre completo de Antonio, con fotos, documentos clasificados. Descubrí algo que me heló la sangre. Antonio no solo era comerciante, había sido informante, doble agente, jugaba con los dos bandos. Y en medio de todo, un documento firmado por el doctor, sellando un acuerdo de silencio sobre el tesoro. Mi mundo se volvió cenizas. Entonces, Javier no era el inicio, era el resultado, susurré. Carlos me abrazó, su voz temblaba. Lo que sea que encontremos ahora, será más peligroso que todo lo vivido. De repente, un ruido fuerte, pasos detrás de nosotros. Al girar, vi una sombra en la puerta, alta, armada. La luz reveló su rostro. Y mi corazón dejó de latir. Era Javier, vivo, herido, con la mirada más oscura que jamás vi. Su sonrisa me heló. Me extrañaste, abuela. ¿Javier realmente volvió de entre los muertos, o es solo un fantasma de mi culpa? ¿Qué harías tú si tu propia sangre se convierte en tu verdugo? Déjame tu comentario, y no olvides suscribirte, porque en la parte 5 se revelará el último secreto de Antonio, y la decisión final que cambiará nuestras vidas para siempre. Javier frente a mí, su respiración pesada, sangre seca en su frente, ojos ardientes como brasas. No era el nieto que crié, no era el niño que alguna vez me llamó abuela con ternura, era un hombre roto, un verdugo marcado por la ambición. Carlos levantó su arma, su voz firme. Suéltala, Javier, esto termina aquí. Pero Javier rió, una carcajada hueca, como eco en un túnel oscuro. Terminar. No, abuela, apenas empieza.
Antonio me preparó para esto, me dio el mapa, me dio las claves, y ahora, el doctor me pertenece. Supe entonces, que no luchaba solo por poder, sino por un legado torcido, heredado de Antonio, mi esposo. La culpa me atravesó como cuchillo. Antonio, tú creaste este monstruo, tú sembraste esta semilla. Javier levantó un sobrearrugado. Mira, las pruebas de su traición, mi abuelo nunca fue un héroe, fue un traidor, y tú, lo sabías. Negué con la cabeza, lágrimas corriendo. No, Javier, yo no sabía, pero ahora lo sé, y tú no tienes que repetir sus errores. Por un instante, vi un destello de duda en sus ojos, pero se apagó rápido, sustituido por un odio frío. Rivera se adelantó, con voz grave. Muchacho, esto no se trata de venganza, se trata de sobrevivir, si sigues por ese camino, terminarás muerto. Javier gritó. Prefiero morir que ser débil como ustedes. El disparo resonó, un instante eterno. Carlos cayó de rodillas, la bala rozó su brazo, el eco del arma retumbó en la base abandonada. Yo corrí hacia Javier, lo abracé con fuerza, mis manos temblaban. Basta ya, eres mi sangre. Él se quedó rígido, respirando agitado, su arma aún en mi espalda. Suéltame, abuela, o te llevaré conmigo. Mis lágrimas mojaban su camisa. Si tienes que matarme, hazlo, pero nunca lograrás apagar el amor que te tuve. Silencio, largo, pesado, solo nuestros corazones latiendo al mismo ritmo. De pronto, sus hombros cedieron, la pistola cayó al suelo, y Javier se desplomó. Herido, sangrando, exhausto, llorando como un niño perdido. Lo sostuve en mis brazos, mi corazón hecho pedazos. ¿Por qué, Javier, por qué seguiste este camino? Su voz rota, apenas un susurro. Porque nunca me sentí suficiente, ni para ti, ni para él, el doctor me dio lo que ustedes no. Yo lloré más fuerte. Perdóname, hijo, perdóname por no ver tu dolor. Rivera llamó a emergencias, luces rojas iluminaron la noche, la policía llegó, médicos cargaron a Javier. Mientras lo subían a la camilla, me miró una última vez, sus labios murmuraron algo. No me olvides. Y desapareció entre sirenas y sombras. Semanas después, la calma volvió a la casa, o al menos, la ilusión de calma. Rivera seguía conmigo. Carlos también, aunque sus heridas tardaban en sanar, tanto en el cuerpo como en el alma. Del doctor no supimos más, como un fantasma que se esconde cuando la luz aparece. Yo pasaba las tardes en la playa, mirando el horizonte, las olas rompiendo suavemente, el mismo lugar donde todo empezó. El mensaje en la arena había cambiado mi vida, me arrebató familia, me reveló secretos, pero también me dio la fuerza que nunca supe que tenía. A veces, creo escuchar la risa de Miguel en el viento, a veces, el eco de Antonio pidiéndome perdón. Y siempre, la sombra de Javier, entre la culpa y la esperanza. No sé si volveré a verlo, no sé si algún día el doctor regresará a cobrar su deuda. Pero aprendí algo, los secretos familiares siempre encuentran la manera de salir a la luz, y cuando lo hacen, nada vuelve a ser igual. Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? No olvides suscribirte, compartir esta historia, y activar la campanita,
porque aunque esta parte termina aquí, la vida siempre escribe nuevas páginas. Y quizás, algún día, vuelva a contarte lo que sucedió después,